Hola amigo, bienvenidos nuevamente a tu canal, La Palabra. Hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? ¿De dónde procedían? Sabemos que los primeros discípulos eran todos judíos de la tierra de Israel, porque allí comenzó Jesús su ministerio público desde su bautismo en el Jordán. Tal como nos cuentan los evangelios, los primeros que escucharon a Jesús y lo seguían serían en su mayor parte campesinos, artesanos, pescadores, gente sencilla que habitaba las aldeas de Galilea en las inmediaciones del lago de Tiberíades. Pero después de Pentecostés, los misioneros esparcieron la buena noticia por todas partes y hasta los más recónditos lugares del imperio, suscitando con ellos conversiones de entre los distintos pueblos. Esto hizo que las primeras comunidades cristianas estuvieran integradas por personas procedentes de tres ámbitos muy diferentes: los judíos mesiánicos, los temerosos de Dios y los gentiles. Vamos a ver uno por uno cada uno de ellos, porque así vamos a comprender cómo este mensaje tuvo desde casi su mismo inicio una vocación de universalidad. Comencemos por el primer grupo. Lo integraban los que entonces eran conocidos como judíos mesiánicos. Les recuerdo que esto no tiene nada que ver con los actuales judíos mesiánicos, y sí con los judeocristianos, término que se usa ahora para referirse a ellos, pero que entonces no éramos llamados todavía cristianos. Estos judíos en casi nada se diferenciaban del resto de sus compatriotas, pues estaban circuncidados y cumplían con todos los preceptos rituales y legales de pureza tal como mandaba la ley de Moisés. Asistían regularmente al templo de Jerusalén para orar y ofrecer sus ofrendas y sacrificios, y se consideraban descendientes de Abraham y por tanto miembros del pueblo elegido por Dios. ¿Qué los diferenciaba? Solamente el hecho de que habían reconocido en Jesús al Mesías prometido por siglos, habían sido bautizados en su nombre y se habían integrado a una comunidad que vivía en la esperanza de la vuelta del Señor para hacer nuevas todas las cosas. Los judíos mesiánicos, a su vez, se podían dividir en dos grupos: los que habían nacido en Judea o Galilea y hablaban comúnmente en arameo, y los judíos helenistas, los que habían nacido en la diáspora y hablaban y leían sus escrituras en griego. Estos peregrinaban a Israel solo durante las festividades más importantes del año para visitar el templo. Otro grupo de helenistas que aparecen referenciados en el Nuevo Testamento son los que en algún momento habían hecho aliyá, es decir, habían emigrado a la Tierra Santa para establecerse allí con sus familias, tal como todavía hacen hoy muchos judíos que han nacido en cualquier otro lugar del mundo. De estos nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que algunos habían ido a ver a Pedro y los 12 para decirle que sus viudas no eran atendidas debidamente. A estos pertenecían tanto el primer mártir del cristianismo, San Esteban, como Felipe, aquel evangelizador del eunuco de la reina de Etiopía, y aquellos primeros 7 diáconos electos para la atención de las comunidades helenistas. Estos judíos de lengua y cultura griega, por haber vivido en ambientes más cosmopolitas, habían recibido una influencia que les hacía más tolerantes y universalistas, por lo que tenían una mentalidad más abierta a las nuevas ideas. Muchas de las primeras conversiones de judíos a la nueva fe procedían precisamente de estos grupos de judíos helenistas, tanto los que habitaban en ciudades dentro de Israel, cuanto los que vivían en la diáspora y venían en peregrinación a la Tierra Santa. El segundo grupo importante que integra la iglesia primitiva eran los llamados temerosos de Dios. Estos eran gentiles, pero que no practicaban las religiones paganas y eran muy cercanos a las comunidades judías, aunque nunca llegaban a convertirse en prosélitos suyos. Los temerosos de Dios acogían con agrado el monoteísmo hebreo, sus prácticas religiosas y sus normas de convivencia moral, pero no aquellas otras que diferenciaban a los judíos entre los demás pueblos, como eran, por ejemplo, la circuncisión de los varones,
el descanso sabático, el calendario de fiestas y todas las normativas rituales y gastronómicas de la ley. A estos, para evitar que pusieran en peligro la pureza ritual de aquellos judíos con los que se relacionaban, se les exigía únicamente no blasfemar, no cometer adulterio, no tener relaciones sexuales impuras, como era el incesto o la sodomía, no derramar sangre ni robar, y no consumir carne cruda. A pesar de no poder comulgar de pleno derecho con la sinagoga, sin embargo, eran sus mecenas, ayudándola económica y socialmente ante las autoridades civiles. Esto le permitió a los judíos el privilegio de obviar algunas prácticas comunes de la época, como la del culto a los dioses paganos o al emperador como a un dios, el trabajo en sábado y el alistamiento en el ejército. De esta manera, ejercían un patronazgo que era muy apreciado por los judíos. Con la evangelización de los misioneros cristianos, los temerosos de Dios descubrirán un nuevo rostro del judaísmo fundamentado ahora en la fe en Jesús como el Mesías esperado y abierto a todas las naciones sin excepción. Esta sería su oportunidad de pertenecer plenamente al pueblo elegido por Dios sin que fuera necesario observar todas las prácticas rituales que antes les excluían de la comunidad de Israel. La única exigencia que se les puso, además de lo ya asumido por ellos, era la acogida del Evangelio de Jesucristo con fe y la recepción del bautismo, que les agregaba al nuevo pueblo de Dios, haciéndoles una nueva criatura, inaugurando con ello la época mesiánica. Con el paso de este grupo tan influyente de la sinagoga a la iglesia, los judíos perdieron no solamente potenciales prosélitos de su comunidad, sino también el apoyo civil y económico que antes recibían de ellos. La reacción por parte de la comunidad judía romana fue de inmediato rechazo a los misioneros, ya que tenían buenas razones para tenerlos cerca. El tercer grupo serían los gentiles. Era un término que usaban los israelitas del período bíblico para referirse a todos aquellos que no eran judíos, es decir, cualquier otra persona de lengua y cultura mesopotámica, griega, romana, egipcia, etc., que habitaba en los territorios vecinos de Israel o en los conquistados por el Imperio Romano y cuya religiosidad era fundamentalmente el paganismo. Sabemos que las religiones paganas eran casi todas politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses que premiaban o castigaban la conducta de los hombres, obligándoles a hacer grandes ofrendas y continuos sacrificios para aplacar la ira divina. Estos sacrificios podían ser tan cruentos como el sacrificio de humanos, incluso hasta el sacrificio de los propios hijos primogénitos. Teniendo en cuenta esto, entendemos que a un pagano le sería muy difícil separarse de su religión para abrazar otra distinta. El miedo a ofender a sus dioses les mantendría religados a ellos. Así que las conversiones de gentiles durante los primeros años del cristianismo serían lentas y motivadas seguramente por la absoluta novedad que significaba este Dios amor que predicaban los cristianos y que no exigía más sacrificio que el de la misericordia con el prójimo. La entrada en masa a la iglesia debió de ocurrir solo después de la conversión del emperador Constantino, alrededor del año 312 después de Cristo. Las comunidades cristianas crecían por todo el imperio en ambientes urbanos y se configuraban de muy variada manera, ya que sus miembros pertenecían a diversos grupos étnicos con culturas, lenguas y tradiciones diferentes, y hasta con diferentes clases sociales, pues habría entre los conversos personas ricas y acomodadas, así como funcionarios, soldados, magistrados, pretores, etc. Esto también significó un reto para las nuevas comunidades cristianas porque tenían que encontrar el equilibrio en comunidades que estaban integradas por personas tan diversas. El Nuevo Testamento nos ha dejado evidencia de esto en las cartas de San Pablo y en las cartas universales, incluso hasta en los evangelios. La distinta perspectiva de los evangelistas al contar el acontecimiento Jesús responde de alguna manera
a esta situación de los destinatarios. De la mezcla de estos tres grupos, y no sin conflicto entre ellos, nació la gran Iglesia Católica. Si te gustó este video y deseas ver más contenido similar, te invito a que te suscribas a este canal y le des like a este video y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Me hace mucha ilusión estar contigo cada semana. Te deseo muchas bendiciones y hasta la próxima.